Que el Señor nos bendiga grandemente. Gracias por haber venido este domingo a la casa del Señor. Hoy vamos a compartir un mensaje más de la serie El Plan Divino Original. Es una relectura del Génesis que estamos haciendo nosotros y tiene que ver con algo importante, el releer el Génesis, porque a veces hemos dejado pasar por alto varios aspectos, varios puntos que resultan importantes dentro del plan de Dios, dentro del plan divino original, porque no llegamos a entender que la Biblia, la palabra de Dios, no fue escrita ni en nuestro contexto, ni en nuestro tiempo, ni en nuestra lengua. En realidad fue escrito en otro tiempo, fue escrito en otras lenguas y claro, en contextos totalmente diferentes a los que hoy precisamente vivimos. Solamente para graficar y como para decirles lo importante que terminan de ser los contextos, yo recuerdo el caso de una persona cristiana a quien le invitaron, una ecuatoriana que le invitaron a dar una conferencia en Santiago de Cuba. Y claro, los idiomas cambian, los contextos cambian y a veces lo que uno dice no es precisamente lo que la gente termina de recibir durante un mensaje. Les pongo nada más este ejemplo. ¿Qué significa guagua, por ejemplo, aquí en el Ecuador? ¿Qué es guagua? Guagua es un niño, ¿verdad? Es un niño, así le llamamos a los niños, guagua. En Cuba, guagua es un camión de transporte público, es una buseta, es un bus. La hermana daba la conferencia y decía que ella es una mujer viuda y que se quedó con 5 guaguas. Claro, la hermana lo que estaba diciendo es que se quedó con 5 hijos para poder criar. Pero la gente, el auditorio, lo que pensaba es, bendito Dios, le ayudó para quedarse con toda una flota de transporte, claro, con 5 buses para poder salir adelante. Y claro, no era la intención original de esta persona de decir esto. Debemos nosotros comprender que la Biblia tiene un contexto distinto al nuestro y es necesario entenderlo para poder nosotros comprender la profundidad y la dimensión de la palabra de Dios. Muchas de las veces cuando cuento este tipo de cosas o cuando doy este tipo de mensajes, la gente se asusta porque considera que son cosas que nunca antes había escuchado. Y claro, es fruto de buscar en la palabra de Dios el contexto original, el sentido original y buscar precisamente el por qué y el para qué se escribieron estas cosas. La Biblia no fue escrita, les repito, ni en nuestra lengua, ni en nuestro tiempo, ni en nuestro contexto. Se escribió durante un lapso aproximado de 2000 años, su autor inicial es Moisés, y él pudo llegar a tener de parte de Dios una revelación especial, pero ni de lejos llegó a conocer a quien cierra la Biblia con el último libro que es Apocalipsis. No llega a conocer a Juan porque están en el tiempo demasiadamente espaciados. Sin embargo, guardan una unidad y una precisión, pero impresionante. No se conocieron muchos autores de la Biblia. No vivieron al mismo tiempo, pero tuvieron al mismo Dios que les inspiró y por eso guarda una unidad que no tiene ningún otro libro que pudo haber sido escrito de esta manera. La Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo, pero también es un libro de gran riqueza histórica. Hay muchas cosas que encierra la Biblia y que dice la Biblia que históricamente pueden ser comprobables. Por ejemplo, todas las culturas hablan de un diluvio y coinciden en los tiempos que precisamente relata la Biblia. Las culturas hablan de hambrunas, por ejemplo. La hambruna de Egipto es una hambruna tan famosa que termina de ser incluso registrada en las famosas pirámides, en los sarcófagos de los faraones. Allí se registraron precisamente los tiempos de hambruna. Incluso el mismo nombre de José, que termina de ser quien libra al pueblo de una hambruna terrible, al pueblo de Egipto. El desastre de Sodoma y Gomorra está registrado en los libros de historia. Y así, muchos hechos que la Biblia relata son comprobables en la historia, en el tiempo. Con esta premisa, quisiera que nos acerquemos al segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y Pablo le dice a su discípulo, Pablo le dice a Timoteo de esta manera, estoy leyendo la Reina Valera revisada, dice, procura con diligencia. ¿Qué es diligencia? Diligencia es una mezcla de habilidad y persistencia. O sea, Timoteo tenía alguna habilidad para poder compartir la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Pero Pablo le dice, aparte de esa habilidad que tú tienes, es importante que seas persistente, que busques, que trates de conocer un poco más,
Pero miren cómo concluye el versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y esta versión revisada dice, que maneja con precisión la palabra de verdad. Que maneja con precisión. O sea, para poder manejar con precisión la palabra de verdad es necesario ser diligente. Y a veces a uno le toca estudiar, leer libros, buscar en el internet, hacer investigación, quizás a veces hasta con personas versadas del tema, que nos puedan un poquito ampliar más el panorama de lo que dice el texto bíblico. Y si Pablo le dice a Timoteo, maneja con precisión, querrá decir que quizá en ese tiempo habían personas que no manejaban con precisión la palabra. ¿Qué pensaría usted si yo le digo que están circulando en el Ecuador billetes falsos de $3? Claro, usted se va a reír seguramente. ¿Por qué? Porque no pueden haber billetes falsos de $3, porque no existe un billete verdadero. Pueden haber billetes falsos de $1, de $5, de $10, de $20, porque esos billetes sí existen. Entonces, si Pablo le dice a Timoteo, maneja con precisión, seguramente, desde ese tiempo, había gente que manejaba la palabra de Dios de una forma imprecisa. Y muchas de las verdades que nosotros les damos como fundamentales, las damos como verdaderas, terminan de ser imprecisas y a veces levantamos nuestra fe sobre unas bases muy, muy endebles. La nueva versión internacional de este mismo versículo, 2 de Timoteo 2:15, dice lo siguiente: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. ¿Qué quiere decir esforzarse? Esforzarse es cuando ya tus fuerzas no te dan más. Tú, delante de Dios, dar un poco más de lo que tus fuerzas naturales ya no dan. Es dar esa milla extra. A veces uno, y en la noche, con mucho sueño, entiende este versículo y dice, no, Señor, dame fuerza. Tengo que seguir, tengo que entender más de tu verdad. Esfuérzate. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. A ver. ¿Esto quiere decir que hay posibilidad de interpretar incorrectamente la palabra? Claro que sí. Claro que existe posibilidad de interpretar de una forma no adecuada. Por lo tanto, nosotros tenemos que esforzarnos para poder comprender, entender, presentarnos delante de Dios aprobados e interpretar rectamente la palabra de Dios. Lamentablemente en la Biblia uno puede apoyar cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser apoyada en la Biblia. Y les voy a poner solamente un ejemplo. Existe una corriente de pensamiento que se llama la teología gay. Sí, existe una teología gay. Y uno de los versículos que ellos toman como base de su enseñanza es decir que Jesús amaba a sus discípulos. Y claro, Jesús amaba a sus discípulos, pero ellos lo toman de una manera sexual. Ellos lo toman de una manera de un amor como ellos se aman entre sí. La palabra de Dios no fue escrita ni en nuestro tiempo, ni en nuestro contexto, ni en nuestra lengua. Y hablando de lengua, la palabra griega con la que se dice que Jesús amaba a sus discípulos, no es el amor eros, ese amor físico, ese amor entre dos personas que los llevan a tener una vida y a tener relaciones sexuales. La palabra es ágape. Ágape. Y ágape quiere decir amor a pesar de. Amor a pesar de tus errores, amor a pesar de tus fallas. Entonces, ahí sí cobra sentido lo que hacía Jesús. Jesús amaba a sus discípulos, es decir, Jesús los amaba a pesar de sus fallas, de sus errores, a pesar de las cosas negativas que ellos hacían, los sentimientos negativos que ellos guardaban. Jesús amaba a un Pedro a pesar de que Pedro era una persona muy complicada con su carácter. Jesús amaba a un Santiago, sí, a un Santiago que era muy, muy difícil, muy envidioso. Un rato hablaremos de aquello. Amaba a un Judas, que era un codicioso. Amaba a pesar de.
Ahí toma otro sentido y otro giro precisamente la palabra de Dios. Cuando ustedes escuchen una nueva doctrina, una nueva enseñanza acerca de la palabra de Dios, algo que ustedes nunca hayan escuchado, tienen que tomar en cuenta una cosa. Si viene de parte de Dios, va a guardar unidad con su palabra y nunca va a contradecir el texto bíblico. Una enseñanza nueva delante de Dios no contradice el texto bíblico, sino que lo complementa, lo amplía, lo fortalece, lo aclara. Ese es el secreto para poder entender si una doctrina viene de parte de Dios o viene de parte de un hombre. Si lo que te están enseñando aclara el texto bíblico, fortalece tu fe, si no contradice la Biblia, entonces es algo que viene de parte de Dios. Bueno, con esta premisa vamos a poder un poquito conversar con ustedes respecto a lo que hoy día nos termina de juntar. A ver, no sé si ustedes pueden mirar en el lomo de su Biblia, en esta parte de acá, en su lomo, ¿ok? ¿Qué es lo que dice? ¿Ok? Nueva versión internacional. Esa es una de las versiones de la Biblia. ¿Qué más dice? ¿Alguien tiene otra versión? Reina Valera, exactamente. Reina Valera. ¿Se han preguntado ustedes qué es eso de versión Reina Valera? Pues bueno, déjenme contar quién era Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. En el caso de Casiodoro de Reina, él es un español que nace en Montemolín en 1520. Fue monje del monasterio de San Isidro de Sevilla. Él estudió latín y al conocer el pensamiento de Lutero, se convirtió en protestante. Él llegó a traducir al español una Biblia que tenía en la tapa un osito. Tradujo de latín al español. Esta llamada la Biblia del oso. Claro, digamos que la tapa, la portada, estaba inspirada en el versículo que dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel. Entonces había un osito comiéndose un tarrito de miel. Y por eso se le conoció como la Biblia del oso, que termina de ser una traducción de este señor Casiodoro de Reina. Cipriano de Valera, en cambio, nace en Badajoz, España, en 1531. Él fue un monje jerónimo que hizo un voto de pobreza y vivió en un claustro. En 1602 hace la traducción de los textos del hebreo y del griego al español, en lo que se conoce con la Biblia del Cántaro, que fue una corrección a la conocida como la Biblia del oso. La Biblia del Cántaro, ¿por qué? Porque en la tapa, en la portada, había la mujer samaritana con su cántaro y Jesús diciéndole que le va a dar agua viva que va a saltar de su interior. Ok, la diferencia entre Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tiene que ver con las fuentes de donde terminan de hacer las traducciones. En el caso de el señor Casiodoro de Reina, tomó muchos textos del latín y del latín, primero, del hebreo y del griego, trasladados al latín y del latín al español, pues seguramente pudo existir algún tipo de error en el lenguaje, error en la traducción. Cipriano de Valera, en cambio, toma los textos directamente del hebreo y el griego y los pasa al español. Algo interesante es que a los dos les llamaron herejes, ¿eh? Y les llamaron herejes porque empezaron a decir cosas que antes no se habían escuchado, que antes no se habían hablado. Tuvieron el atrevimiento de poner la Biblia en un lenguaje popular, en el lenguaje de su pueblo. Por eso es que esta Biblia, la Reina Valera, tiene vocablos españoles, tiene una jerga española. Vosotros decís, habéis oído que fue dicho. O sea, eso fue en el contexto de estos monjes españoles, lo pusieron en lenguaje para su pueblo. No quiere decir que nosotros tengamos que hablar así, ¿no? Y lleguemos a la casa y decir, vosotros mis hijos, os habéis venido este día. No, no es un lenguaje santo, no es un lenguaje celestial, es simplemente una traducción de la Biblia. Ahora, muchos estudiosos bíblicos han trasladado la Biblia del hebreo, del griego, del arameo y lo han puesto en un lenguaje mucho más actual porque los lenguajes cambian, los lenguajes se transforman. Lo que antes significaba una cosa, hoy significa otra, en el mismo lenguaje. Entonces, simplemente lo que se ha hecho es una adaptación a nuestro lenguaje. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera fueron llamados herejes por haber puesto el mensaje de Dios en un lenguaje mucho más sencillo para el pueblo. Alguna vez alguien también me dijo algo parecido y sabe que como que ya me estoy acostumbrando a aquello. Porque yo lo que busco es
poner la palabra de Dios en un lenguaje mucho más sencillo, para que usted lo pueda entender mejor, para que lo pueda comprender mejor, pero por sobre todo, para que lo pueda vivir. Esa es mi intención. Bueno, ahí está su Biblia, la famosa Biblia Reina Valera, como les había contado. Simplemente es una traducción de la Biblia, nada más que aquello. Ok, vamos a hablar acerca de la cronología para entrar al pasaje del día de hoy. Y al hablar de cronología, lo que quiero decir simplemente es, vamos a hablar de los tiempos que relata la Biblia de la creación. Si ustedes miran en el capítulo 1, el Señor empieza poniendo primero orden, y eso ustedes ya lo vieron en un mensaje hace 2 semanas atrás que lo trajo Fernando. Y después de aquello, da la orden para que sea la luz, ¿verdad? Y si vamos a ir en ese sentido, en ese caminar, nos vamos a dar cuenta de la cronología que tuvo, o sea, el orden en el tiempo que tuvo la creación de Dios. Si nosotros vamos a Génesis 1:27, nos vamos a dar cuenta que nos encontramos con un pasaje en donde Dios crea al hombre. Dice lo siguiente, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea, después que Dios había creado la luz, el sol, las plantas, los animales y demás, llega al punto donde crea precisamente el hombre. Pero si nosotros vamos un poquito más adelante en el tiempo, en este relato bíblico, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 2, más adelante en el 2, versículo 7, la palabra dice esto: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. A ver. Pero ya no lo había creado en el 1:27. Y después lo vuelve a crear. ¿Cómo es eso? ¿Hay alguna contradicción en la Biblia? Después, en el capítulo 2, un poco más adelante, capítulo 2, versículos 21 y 22, dice la palabra: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. A ver, pero ¿cómo en el 2:21 crea una mujer y en el 1:27 ya los hizo varón y hembra? Bueno, les digo una cosa, este tipo de situaciones son las que ocupa mucha gente que no quiere creer en la palabra de Dios. Y se matan de la risa diciendo: ahí está, ese es el libro en el que ustedes creen. Esa es la religión que ustedes siguen, dicen, ¿no? Llena de errores. Bueno, en esta mañana yo lo que quiero compartir contigo es que no existe un error en la palabra de Dios. Y la tesis que hoy te propongo la quiero demostrar durante el mensaje, contándote un poco el contexto, la lengua, la cultura que precisamente se vivía para la escritura bíblica. Ahora, la contradicción aparente no queda solamente allí, y la planteo yo mismo. ¿Por qué? Porque un poco más adelante Adán y Eva llegan a tener hijos. Y lo tradicional que hemos pensado es que Adán y Eva es una pareja sola que estuvo en el huerto del Edén y que de ahí nacen todos los seres humanos. Y tomando en cuenta esa premisa, nacen de Adán y Eva dos muchachos. El uno se llama Caín y el otro se llama Abel, ¿verdad? Ese es el relato bíblico que nosotros tenemos por tradicional. Pero Caín siente celos de su hermano Abel y lo mata. Y después termina de huir de la presencia de Dios. Más adelante en el relato bíblico, 2 capítulos más adelante, capítulo 4 de Génesis, versículos 16 y 17, dice: salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer. A ver. Conoció a su mujer. Pero si solamente eran Adán y Eva y sus hijos Caín y Abel, ¿cómo es que él se va y habita en la tierra de Nod y ahí conoce a su mujer? Y continúa el relato diciendo: la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. A ver. No que eran solamente Adán y Eva y después Caín y Abel se suman a esta familia. Y cuando huye y cuando se va Caín, encuentra una mujer y tiene un hijo. ¿De dónde salió esa mujer? Bueno, en este punto es donde yo les digo, a ver, la cara que me ponen es una de dos: o me entienden todo o no me entienden nada. Bueno, espero que
Ok, me están entendiendo todo. Perfecto. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Yo sé que es difícil poder comprender este tipo de cosas. La primera vez que yo empecé a estudiar y empecé a darme cuenta de estas cosas, yo luchaba contra mi mente religiosa. Luchaba contra mi forma de pensar tradicional. Este tipo de cosas en las iglesias se trata de no hablar, se trata de no tocar porque no sabemos muchas de las veces qué decir. Pero en mi caso yo quiero empezar sentando una base aquí. Y lo mismo pasó en el tiempo de Jesús, cuando Jesús empezó a enseñar este tipo de cosas, cuando él estuvo en la tierra. Lo quisieron matar porque lo veían como un hereje, lo veían como una persona que hablaba cosas que no son precisamente las tradicionales, enseñanzas que iban incluso en contra de los intereses de los entendidos y de los sabios del tiempo, de ese tiempo. Mire usted, por ejemplo, no entendieron a Jesús los fariseos, gente versada en religión, los escribas, los saduceos y varios otros de ese tiempo religiosos de alta esfera. No lo entendieron a Jesús. ¿Quiénes comprendieron el mensaje de Jesús? Exactamente, la gente sencilla, sencillos y humildes pescadores, gente que tuvo un corazón dispuesto y abierto para poder escuchar el mensaje del Señor. El mensaje de hoy se titula Contradicciones en la Biblia, así con signo de interrogación. Contradicciones en la Biblia. Cierre sus ojos. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos hable, que en esta mañana tú te pases con poder en nuestros corazones, abras nuestro entendimiento para poder entender, Señor, ¿cuál es tu plan para nuestras vidas? Ese plan original. Gracias, mi Dios, porque yo sé que hoy tú vas a dejar un vino nuevo en nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya hemos visto, en esta porción, el Génesis, es escrita por Moisés, el líder hebreo que saca al pueblo de la esclavitud de los egipcios. Moisés tuvo la intención de registrar lo que Dios le había dado por inspiración por dos cosas importantes. La primera, para tener con su pueblo memoria e identidad histórica, y también para que sea un testimonio a las nuevas generaciones del poder, de la bondad y de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Como ya les habíamos dicho en situaciones anteriores, les habíamos comentado que estudiosos bíblicos consideran que Moisés recibió esta revelación de parte de Dios en medio del desierto, en medio, sí, de esa tristeza, de esa soledad, en medio de haber estado solo, de haberse sentido hasta frustrado. En medio de eso, precisamente, Dios le habló, igual que puede hacer con nosotros. Hoy, cuando nosotros nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos en un desierto, cuando nos sentimos abandonados, pues bueno, en esa situación es cuando Dios nos puede precisamente hablar. ¿Qué necesitamos? Simplemente un corazón sencillo. Vamos al texto bíblico. El texto bíblico está en Génesis 1, versículo 26, y voy a leer en la versión Reina Valera. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ok, a ver. Toda la parte creadora de Dios en el Génesis, en el capítulo 1, comienza con y dijo Dios a la luz, y dijo Dios, sepárense las aguas, y dijo Dios, las aguas produzcan peces, y dijo Dios, salga hierba de la tierra, produzcan las plantas. ¿Sí? Y dijo Dios, siempre y dijo Dios. Una orden de Dios que termina de ser una orden creadora que lleva a la materia a producir lo que Dios dice. Pero cuando va a ser su obra final, su obra maestra, hay una gran diferencia. Pues el y dijo Dios no termina de ser una orden, sino una invitación. A ver, dice, entonces dijo Dios, hagamos. ¿Con quién hablaba? Hagamos. ¿No se supone que Dios Padre estaba solo? Y otra vez, la gente que no cree en lo que nosotros creemos, nuevamente se ríe y dice, ahí está, ese es el Dios que ustedes creen. No que estaba Dios Padre solo, ¿cómo es eso de que hagamos? ¿A quién se estaba refiriendo? A ver, les invito a recordar nada más el primer mensaje de la serie, el mensaje que compartió Fernando. En el versículo 2 dice, de Génesis 1 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En otras versiones dice,
el Espíritu volaba, en otras dice soplaba, en otras dice bailaba. Es decir, tenía una actividad permanente con mucha alegría y con mucho gozo el Espíritu Santo de Dios, mientras la creación se daba. Entonces, si Dios Padre dijo, hagamos, le estaba invitando al Espíritu Santo de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Pero también Juan, un poco más adelante, uno de los autores que no conoció a Moisés, termina de complementar este pasaje. En Juan 1, versículos 1 y 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando habla del verbo, se está refiriendo a Cristo, a Jesús. Y Juan dice, sin Él, nada de lo hecho fue hecho, porque todas las cosas, en ese principio creador, fueron hechas también por Cristo. Entonces, cuando el relato bíblico de Moisés, en Génesis 1:26, termina de decir, hagamos, es la invitación que hizo Dios para juntarse Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, en una sola persona y en una perfecta unidad, tener la obra creadora máxima que es el hombre. Y si Dios llamó un consenso para hacer una obra máxima, nos dio un ejemplo precisamente de eso, de una unidad. Lo que Dios proyecta como imagen es unidad. Ok, estamos hasta ahí, ¿verdad? Perfecto. Padre, Hijo y Espíritu Santo funcionan de una manera perfecta como uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo siguen formando, siguen perfeccionando al hombre. ¿Por qué? Porque la palabra original del hagamos significa yatzar. Yatzar es la palabra original en hebreo que es esta invitación para poder trabajar en el hombre. Yatzar es la palabra que se ocupaba para describir cuando un alfarero tomaba en sus manos barro y lo empezaba a moldear. Y lo empezaba a moldear de tal forma que en algún momento le salía mal y tenía que aplastarlo y volverlo a hacer. De esa misma manera es que Dios trabaja con nosotros. Ese yatzar, ese hagamos, esa obra conjunta de Padre, Hijo y Espíritu Santo en el ser humano es una obra continua que hasta ahora está haciendo. Y quizás hoy mismo Dios está rompiendo ese molde y lo va a volver a hacer. Yatzar es la palabra original en hebreo que se ocupa para decir que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están formando al hombre. ¿Ok? Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre. Y aquí viene la primera y más grande situación importante que en el Génesis nosotros tenemos que aclararlo. ¿Por qué? Porque la palabra hombre, ahí está, ustedes la pueden mirar. Ese es el texto hebreo, clarito está, ¿no? Mire, se lee de esta forma. Se lee desde la derecha hacia la izquierda, al contrario de lo que nuestra lectura normal lo realiza. La pronunciación sería Adam, así con un acento en la segunda A y con M, Adam, Adam. Ese sería precisamente la pronunciación de esta palabra. Entonces dijo Dios, hagamos Adam, Adam. ¿A qué le suena parecido? Exacto, Adán, ¿no es cierto? Le suena parecido al primer hombre que menciona la Biblia con nombre, Adán. Ajá. Aunque esta palabra específica, Adam, significa otra cosa. Significa hombre, sí, en primera instancia significa hombre, pero también significa humanidad y también significa raza humana. Tiene esos tres significados. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, se fueron por el primero. Pero eso no quiere decir que también signifique humanidad y que también signifique raza humana. La Nueva Versión Internacional y algunas otras versiones ya complementan esta traducción de la siguiente manera. Y dijo Dios, hagamos al ser humano. Entonces Dios no solamente hizo al hombre, hizo también a la mujer. Y lo hizo en una diversidad que le quiero invitar hoy a reflexionar. Por ejemplo, mire cómo sigue el versículo, dice, a nuestra imagen y semejanza, ya vamos a hablar de eso, que tenga dominio
sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y todos los reptiles que se arrastran, por el suelo. A ver, cuando Dios hizo los peces del mar, les hago una pregunta. Cuando Dios dio la orden creadora que se hagan los peces del mar, ¿Dios hizo una pareja de peces? ¿Solo dositos? ¿Varón y hembra, solo dos? ¿Hizo de un solo tamaño? ¿De un solo color? ¿Un solo molde? ¿Solo dositos? ¿Hizo varios? Varios puede ser, ¿no? Varios. ¿Y de diferentes colores? ¿De diferentes especies? Ahora le pregunto, ¿y puso solamente en los ríos que estaban más cercanos al Edén? ¿O en todos los ríos? ¿O en todo el mar? ¿En todos los mares? Solo le invito a pensar. Cuando Dios dice que se hagan las aves, ok, las aves que después pone a gobernar al hombre, hizo solamente un par de aves, un par de pajaritos, solamente dos, de un solo tipo, de una sola raza, de una sola especie. Hizo varios, de varios colores, de varios tamaños. ¿Y los hizo solo en el jardín del Edén? ¿O los hizo en todo el mundo? Piénselo. Cuando hizo los animales domésticos, pensemos en un perro. Cuando hizo los perros, dio la orden que se hagan los perros. Le pregunto, ¿hizo solamente una pareja de perritos? ¿O hizo varias especies varias razas de perros, con variedad de colores, de tamaños, de formas? Cuando hizo las flores, ¿hizo solamente un par de flores? ¿O hizo muchas flores de varios colores, de varias formas? Dios es un Dios diverso. Eso me muestra su creación. Es un Dios diverso. Y Él hizo diversidad. Cuando Dios hizo la raza humana, cuando Dios hizo al ser humano, hizo solamente una pareja. De un solo tipo, de un solo color, de un solo tamaño, de un solo molde. O hizo varios. Miren, aquí está David. David es negrito, es de raza negra. Y a él lo hizo Dios. Su raza es hecha por Dios. Yo me resisto a creer que es una raza que se quedó dormida 3 días en el sol y por eso terminaron así. O sea, no. Y miren, su esposa Miriam, aquí está, es todo lo contrario. Es bien blanca, es rubia, es todo lo contrario de David. Y a la raza de Miriam también lo hizo Dios. Al gordo, al flaco, al alto, al bajo, al chino, al hindú, al europeo, al indígena, los hizo Dios. Porque Dios hizo al ser humano. Y al hablar del ser humano, me hace pensar su creación, que hizo una diversidad de tamaños, de colores y de formas. Muchos se matan de la risa diciendo que Adán y Eva nunca pudieron haber procreado gente para poder mandar a todo el mundo, porque hay vestigios que no concuerdan precisamente con los tiempos para que puedan llegar a pie, caminando y poblar toda la tierra. Y quizá tienen razón. Pero cuando yo le digo que así como Dios hizo los peces y llenó los mares, de la misma manera pudo haber hecho al ser humano, hacerlo diverso, en razas, colores, tamaños, y poblar la tierra con una orden creadora. A mí me parece que eso tiene muchísimo más sentido. Dios hizo al ser humano y Dios hizo a las diferentes razas, a las diferentes culturas. Las hizo Dios. Bueno, avancemos un poco. Le vuelvo a preguntar, con esto que le cuento, ¿usted cree que la Biblia se contradice? Para nada, para nada. Ahora, volvamos otra vez a la cronología inicial. En la cronología inicial, cobra ya sentido y usted ya puede comprender por qué cuando
Caín decide salir de la presencia de Dios, irse precisamente del Edén. Y encuentra una mujer, se enamora y tiene un hijo. ¿Cobra ya sentido el que pudo haber sido posible? Claro, porque Dios hizo al ser humano, a la raza humana, a la especie humana. Adán, esa es la palabra original. ¿Contradicciones en la Biblia? Para nada, para nada. Sigamos en el texto bíblico. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ya no es al hombre, ¿no?, sino a la raza humana, a la especie humana, a nuestra imagen. ¿Qué quiere decir esto de nuestra imagen? Hoy, por ejemplo, yo me vine así vestido. Y lo hice a propósito. Hoy no me puse terno a propósito. Dicen que el hábito no hace al monje y tampoco el terno hace al pastor, ¿no? Entonces hoy vine así. ¿Y qué imagen es la que proyecto? ¿Qué imagen proyecto? Sí, Jesús, a ver, dime tú, Jesús, tú eres el hombre de la imagen. Es mi amigo Jesús acá que viene. A ver, Jesús, allá, más relajado, ¿no es cierto? Eso, doy una percepción más juvenil, más relajada, más tranquilo, ¿no es cierto? Es la imagen que proyecto, la imagen que proyecto. A ver, yo le pregunto algo. ¿Cuál es la imagen que Dios le proyecta a usted? Porque eso dice el texto. Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen. ¿Cuál es la imagen que tiene Dios? Y cuando dice nuestra imagen, está poniendo a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo también. A nuestra imagen. ¿Cuál es la imagen que ellos terminan de proyectar a la humanidad? Cuando usted recibe algo de parte de Dios, ¿a quién agradece? Dice, gracias Dios Padre. O cuando se salva de un accidente, dice, gracias Dios Espíritu. O cuando va por la calle y dice, Dios Hijo, ayúdame. ¿A quién le pide? ¿A quién le agradece? Exacto, a Dios. En general a Dios. ¿Por qué? Porque la imagen que Dios proyecta hacia la humanidad es que Él es uno. Por eso nuestra mente limitada no puede comprender cómo es eso de que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu son uno. Porque la imagen que siempre Dios ha presentado es esa, la unidad. La unidad. Dios refleja unidad. El hombre y la mujer, me revela Génesis, el hombre y la mujer de Dios están hechos para reflejar unidad. Y cuando Dios dice hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen, lo que está diciendo es que ellos reflejen la misma unidad que nosotros reflejamos. Esta es la ecuación de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Tres arriba, ¿no es cierto? Los tres creando a una pareja. Ok, una pareja bendecida. Tres, creando a dos para que los dos reflejen ¿qué? Uno. Unidad. La palabra de Dios dice que la casa dividida no prevalece. Los intentos del enemigo de hoy en día, hoy, lo que busca el enemigo como hace muchos años es dividir las casas, dividir las parejas. Porque sabe que cuando no funcionamos como uno, no reflejamos la imagen de Dios. Es necesario que en nuestras casas nosotros tengamos acuerdos que nos permitan reflejar unidad. Que nuestros hijos sepan que lo que dice papá respalda a mamá y que lo que dice mamá respalda a papá. Y que si papá dijo no un permiso, no encuentre manera de que a través de mamá consiga lo que el hijo quiere. Unidad. Eso es lo que necesitamos en nuestros hogares. Reflejar esa imagen que Dios ha puesto, esa imagen de unidad. Bueno, en el curso de parejas, en el discipulado de parejas, allí vamos a hablar del otro aspecto que es la semejanza. ¿Qué es la semejanza? La vamos a dejar picando para eso estudiarlo precisamente en el discipulado de parejas. Vamos a ir cerrando ya. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué recalca, cuando dice hombre, es la palabra Adán, ¿no? ¿Por qué recalca que Dios hizo la especie humana y recalca varón y hembra y habla de que lo hizo a su imagen y repite a su imagen? ¿Por qué hace ese énfasis la Biblia? ¿Por qué? Porque la pareja que Dios creó está hecha para funcionar en unidad. La imagen de Dios es la unidad. La unidad.
Y la pareja necesita vivir en unidad, necesita vivir en acuerdos. Porque caso contrario, la presencia de Dios no se refleja en nuestra casa, en nuestro hogar. Y creó Dios al ser humano a su imagen, a su unidad. A imagen, sí, a unidad. De Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Contradicciones en la Biblia? Déjame decirte que no. No existen contradicciones en la Biblia. La imagen que proyecta Dios es la unidad. Y nos está formando, Yatzar, nos está haciendo del barro, para que como pareja entendamos y funcionemos como uno. No es un tema de que vos te vas donde tus papás y yo donde mis papás. Es un error decirle, tú funcionas con tu plata, yo con mi plata. Vos con tu plata haz lo que quieras, yo con mi plata hago lo que yo quiero. No es tu plata y mi plata, es nuestra plata. No son tus hijos y mis hijos, son nuestros hijos. Porque cuando los hijos aciertan, ahí son mis hijos. Pero cuando se equivocan, ahí está, tus hijos, ves lo que hicieron. El propósito de Dios es funcionar como pareja, proyectando ser uno en Dios. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Cuando tu pareja, tienen una relación con Dios, llegan a tener una perfecta unidad que no se rompe. Un Dios trino hizo una pareja para que cuando reciban la bendición del matrimonio se conviertan en una sola carne. Dios trino, pareja bendecida, para que sean uno solo. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué recalca esto la palabra de que Jehová uno es? Porque si queremos tener bendición tenemos que funcionar en unidad. Nuestro hogar debe reflejar esa unidad. La casa dividida no camina. Todo lo que nosotros llegamos a hacer en unidad recibe bendición integral y no trae precisamente tristeza. Cuando llegamos nosotros a poder conversar con nuestras respectivas parejas y funcionar en unidad, los hogares son bendecidos. Los hijos llegan solitos al conocimiento de Dios. Y te voy a decir algo, sobre todo para las personas que no están con su pareja el día de hoy aquí. Tu pareja no va a llegar al conocimiento de Dios por un gran mensaje mío. No. Tu pareja no va a llegar a los caminos de Dios porque tuvo una sesión de consejería con el pastor. Tu pareja va a llegar a los caminos de Dios por el gran testimonio que tú vas a proyectar hacia ella. Por tu testimonio de vida, por tu conducta, por tu ánimo de ser una sola carne, por no esconderle las cosas, por no tratarle peyorativamente, por no humillarle, por darle el valor que él o ella tienen en casa, por hacerles saber con actos que hay un Dios que les ama, con actos, no con palabras. El mundo está lleno y está cansado de frases cristianas. Lo que necesita es conductas que reflejen a Cristo. Cuando funcionamos en unidad, las parejas son bendecidas y nuestros hijos, por ende, llegan al conocimiento pleno de Dios. Vivir en bendición es vivir en unidad. Cuando tú caminas en unidad, las victorias son más dulces y las tristezas menos amargas. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Que el Señor te bendiga.